político, porque en realidad es un tipo muy opinante, pese a ser abogado. Pese a... Pero si la política está llena de De abogados, abogados, sí, pues pues. Darío. Pero eso Los es como... sociólogos llegaron, perdón, pero Ya. la política ya estaba Ya estaba colonizada por los colonizada por los abogados. abogados. Sí. Ya. Estamos hablando de nuestro buen amigo Rodrigo Retis. ¿Cómo estáis, Rodrigo? Hola, muy buenos días. Un agrado estar con ustedes, Darío y Ale. Oiga, permítame tirarme flores respecto a su comentario, Darío. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Yo tengo un magíster en ciencia política, así que no tan solo soy Ah. abogado, sino que tengo la Ah. ciencia política metida acá, Así que- y es aquella que me hizo transitar de la derecha a la izquierda. Así que algo de contenido ahí respecto a análisis político. Muy bien, ¿ves? Muy Claro. bien. Ahí está, ¿viste? Ahí está la madre cordera. Hora de toda fanfarronería. Ya, hola. Oye, Rodrigo, vamos a entrar, olvidémonos de los temas, olvidémonos de la Constitución. Porque Un mira, rato. olvidémonos de la Constitución, Sí. porque ayer se votaba un nuevo texto constitucional. Sí, no. Sí, formalmente sí. Lo cierto es que en realidad ayer se votaba si le resultó la estrategia, casi el Partido Republicano se iba por un tubo, si efectivamente el gobierno entonces tenía que hacer mañana, hoy día en la mañana, anunciar el cambio de gabinete. Dimisión. Dimisión y toda la cosa. Porque, Sí. porque fue que es una cosa bien triste, Sí. un proceso tan descafeinado que en realidad si ya la estrategia para que ganara el rechazo hace un año atrás tenía mucho que ver con poner temas como inmigración, como delincuencia, que no tenían que ver con el texto constitucional, ahora ya fue de manera burda, de manera grotesca, donde la propia derecha transformó esto de manera radical, porque entendían que era la única manera de hacer de triunfar, que era hacer un plebiscito respecto a la gestión de Boric, y terminaron en esta cosa bien decadente en los últimos días, de que la publicidad principal era Boric vota en contra, así que Chile vota a favor. Ya. Puesto eso, ¿cuál es tu primera mirada respecto a ganadores, perdedores o nadie gana? En fin, me interesa una mirada de cómo tú ves el escenario político, Rodrigo, cómo se configura ayer, a partir de ayer, y cómo tú crees que pueda transitar en los próximos días. Sí, yo creo que lo que perdió ayer, estimado Darío, es la comprensión de la política en códigos adversariales y en términos antagonistas, que es como tratar de derrotar al otro a como dé lugar y pasándolo en la máquina y enterrándolo debajo de la tierra, valga la redundancia, más que llegar a algún acuerdo que permita construir futuro en conjunto. Ganó la deliberación y los términos consensuales, creo yo. Por lo tanto, yo creo que es un gran triunfo para la comprensión de la democracia en los años que vienen, porque de esta batalla cultural e ideológica que estuvimos los 4 años, en donde en un primer tiempo se llevaron las banderas los de un sector político más radicales y en el otro los otros, ambos han quedado offside y la ciudadanía puede volver a observar de manera clara y objetiva de que la inmensidad de los colores que fluctúan entre el blanco y el negro son aquellos a los cuales debemos apuntar a efectos de construir un mejor país. Y yo quiero distinguir, y aquí sí pasarle un poco de máquina a la derecha republicana, yo creo que hay una diferencia importante entre la derrota del proceso 1 y el proceso 2. El proceso 1 estuvo con la lista del pueblo y muchos independientes, por lo tanto era factible que dado lo anterior se te excavaran las cabras para el monte, deben decirlo en buen chileno y entre comillas. Pero el proceso que terminó con la derrota ayer de la favor y que ganó la en contra, estaba liderado por partidos políticos y tenía un capitán, tenía un líder expreso que era José Antonio Cast. Y además tenían un tercer elemento, que era una constitución hecha por expertos en donde le entregaron el libro y les dijeron, miren, ahí tienen una constitución hecha por expertos en donde todos los sectores tenían sus huellas dactilares puestas en esa constitución. Desde el Partido Republicano, porque estaba Frontaura, hasta, no me acuerdo, el consejero experto o el experto del Partido Comunista. Alexis Cortés. Alexis Cortés. Y Republicanos dilapidó lo anterior, teniendo la experiencia del proceso 1. Entonces, a mí me produce mucha satisfacción el hecho de que la ciudadanía por fin puede observar que la adversarialidad perdió en 2 procesos y ya no van a querer más cabezas dentro de un tarro en una franja de televisión, ya no van a querer más un lenguaje de guerra cultural y me parece que lo anterior es una muy buena noticia. Interesante. Pero la derrota o esta conclusión requiere que el derrotado reconozca, porque a diferencia de un partido de fútbol donde uno puede contar los goles,
aquí en el fondo es como qué relato se va a imponer respecto de los resultados y es como si no acepto la realidad, no existe. Y me parece a mí que hay muy poco estado de ánimo, o no sé si será de los dientes para afuera, pero da la impresión de que más bien hay un asentamiento, una idea de que no, aquí perdió el proceso, pero nuestras ideas siguen vigentes como siempre y continuamos con nuestra agenda y vamos presentando acusación constitucional y manteniendo la idea de que no es necesario o no hay que la gente no se pronunció contra la AFP ni contra la ISAPRE, digamos que esos son excesos de la izquierda. Y parece que nadie, hasta Jimena Rincón sale tomando la bandera del triunfo y se declara depositaria del centro. ¿Cómo se puede manifestar la derrota de un sector si, digamos, en términos concretos no aceptan ese hecho? Bueno, hay que hurgar en Twitter y yo quiero citar un tweet de un panelista, el principal de Sin Filtro, en donde se puede concluir quién ganó y quién perdió a través de lo inverso de la idea que presenta esta persona. Aquí es del señor Gabriel Alemparte, que dice: el que ganará con el en contra es Gabriel Boric. Esto lo decía a título de trasvasijar votos hacia el a favor. Bueno, ayer ganó el en contra y en palabras de Gabriel Alemparte, del vicepresidente de Demócratas, el que ganó ayer es Gabriel Boric. Por lo tanto, todo lo que es no Gabriel Boric es una derrota. Es una derrota para demócratas, es una demócrata para amarillos y es una derrota en particular también para el Partido Republicano, en palabras de Gabriel Alemparte. Y así podemos sacar bastante información más respecto de muchas personas que de forma torpe, a mi modo de ver, endosaron este plebiscito como si fuera un plebiscito del gobierno de Gabriel Boric. Eso como análisis político de figuras políticas, pero desde la perspectiva de la idea, yo aquí, evidentemente, las ideas valóricas conservadoras perdieron, y lo que se va a centrar en la discusión política va a seguir siendo, a mi modo de ver, salud, pensiones, educación, vivienda, derechos sociales. Y aquí también quiero rescatar algo de la convención número 1. La convención número 1, en cuanto a ideas, profundas ideas de lo que nos mueve a todos los que nos dedicamos o nos gusta mucho la política. La convención número 1 perdió por dos elementos muy concretos, a mi modo de ver, que no tienen nada que ver con derechos sociales. La convención número 1 perdió por plurinacionalidad, pero sobre todo por sistemas de justicia. A mí, cuando me tocaba ir a debatir para la opción apruebo, porque yo voté apruebo en el proceso 1, yo me tenía que tapar un ojo cuando me abordaban desde la perspectiva de los sistemas de justicia. Esos fueron los dos elementos que hicieron perder. Pero en materia de derechos sociales, esa constitución era perfecta. Y nosotros tenemos que saber rescatar de que necesitamos construir un país en donde la libertad sea real y genuina y no que esté dependiendo del tamaño de la billetera, que si tú tienes salud, si tú tienes dinero, vives, si no tienes dinero, mueres esperando, si tú tienes dinero, compites en educación, si tú no tienes dinero, no compites, y si tú tuviste dinero, tienes una buena pensión, y si no, no tienes una buena pensión. Y ahí yo creo Eso que... Eso requeriría de que las fuerzas progresistas, particularmente el gobierno, a contrario censo también, abrazaran el triunfo y dijeran, bueno, vamos a retomar nuestras ideas y las vamos a impulsar, porque las personas, tal como tú dices, no rechazaron estas ideas, sino que rechazaron en el proceso anterior ideas que salían de la tradición política local y en el segundo Correcto. proceso rechazan las ideas conservadoras. Bueno, queda este gran espacio para un centro político que parece no estar poblado y para avanzar en las ideas que estuvieron, todo el mundo reconoce, en la base del estallido, que son las demandas sociales. Pero alguien tiene que decir, bueno, ganamos. Y Sí. parece que tampoco eso sucede. Yo ahí soy de la idea de que el progresismo debe apropiarse de este triunfo, o también ponderando y poniendo la pelota al piso en el sentido de que hubo dos procesos que fallaron y que eso es, a mi modo de ver, somos todos víctimas de vivir en un país que se llama Chile, que es víctima de su propia historia, de haber el año 70 incorporado un socialismo real que siempre ha estado derrotado en la historia de la humanidad, y aquel que quiera socialismo real, a mi modo de ver, está equivocado, que es distinto a la socialdemocracia.
y luego aparece Pinochet el 73 y te da vuelta y te manda al neoliberalismo más ultranza que no existió en ningún país del mundo. Y recién cuando nos sentamos a conversar de esto, que fue desde octubre del 2019 en adelante, todo eran esos dos códigos. Tú quieres más Estado, eres socialista real a lo Allende. Tú beneficias un poco al privado, tú eres neoliberal. Y por fin, por eso yo tengo esperanza, porque por fin necesitamos haber tenido estas dos derrotas como sociedad para nítidamente ponernos anteojos y ver que fuimos víctimas de una historia política única en la historia de la humanidad en cuanto a países. Esto es muy gráfico con la carta de Hayek con Thatcher de febrero del 82. Ustedes si abren Google, esto yo lo he dicho en varios foros, y ven la carta de Friedrich von Hayek, el principal pensador de la derecha neoliberal, y le dice a Thatcher, oiga, venga o plantee en su país hacer lo que estamos haciendo en Chile, año 82. Y Thatcher le responde muy amablemente, pero le dice, oye, yo estoy en una democracia. Yo no puedo implantar tu idea, porque estoy en una democracia, tú estás en una dictadura, me parece bien que la estés implantando, pero a mí no me van a aguantar. Bueno, eso es lo que se instaló en Chile, y de eso recién nos estamos desprendiendo, yo creo que desde ayer. Y ahora vamos a poder observar que la socialdemocracia va a poder vivir algo más tranquila, o va a poder renacer en los códigos políticos de cómo avanzar hacia una sociedad que permita una vida buena. Y por eso ¿Con qué fuerzas políticas, Rodrigo? Porque la democracia cristiana, por ejemplo, está prácticamente extinta. El socialismo o el Partido Socialista cobró vida por sumarse a la candidatura de Gabriel Boric, pero digamos que ni siquiera había logrado ganar la primaria. Las fuerzas del Frente Amplio son vistas como depositarias de las ideas más radicales de izquierda. ¿Con qué fuerza política se va a reconstruir este espacio? Es muy buena tu pregunta, Ale, porque la verdad que yo soy de la idea de que debería haber una transversalidad desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. El Partido Comunista, yo soy un férreo defensor de aquella caricatura que dicen y le indican el comunismo de la Guerra Fría y que usted tiene mucho más muertos que las dictaduras de derecha. A mí me parece que eso son caricaturas. El Partido Comunista ha dado muestras palmarias de ser un partido que respeta la democracia en las últimas 3 décadas. Distinto es si saliera Jadwe y tiene el poder de la presidencia, bueno, ahí yo creo que quizás eventualmente sería distinto, porque ya con el poder podría hacer aquello que dicen sus estatutos, pero en materia práctica y objetiva, el Partido Comunista ha sido bastante amigo de la democracia y bastante aportador a las ideas progresistas. Entonces, mi primera respuesta sería, ayer estuvo la democracia cristiana en el En Contra, la Cecilia Valdés, la secretaria general, en la tarima del Comando del En Contra, dando un discurso bastante interesante, conciliador, y llamando a la unidad de todo el espectro político. Pero para mí, modo de ver, tanto como la derecha tiene que aprender que el neoliberalismo está fracasado, yo también un tirón de oreja al presidente Boric, cuando dice hay que superar el capitalismo. No, compadre, el capitalismo no se debe superar. Suecia, Noruega, Alemania, Nueva Zelanda, son estados de bienestar _medio capitalistas. Lo que se debe hacer es superar la versión neoliberal del capitalismo de Chile, que es distinto, porque se pierden en el objetivo. Y ahí hay diferencia entonces entre el Partido Liberal, que es un partido socialdemócrata, para hacerla bien corta, liberal igualitario, y realmente el Frente Amplio, Diego Ibáñez, Gabriel Boric, hay que superar el capitalismo. No, pues, y ahí nos perdemos y perdemos fuerza. Tener un diagnóstico claro de la cancha geográficamente, ideológica, permite que las aguas hacia abajo discurran con mucha mayor libertad y fuerza. Cuando ese diagnóstico no se tiene, empiezan las trabas y empieza a perderse la fuerza instituyente, de instituir nuevos horizontes. Porque la derecha nunca va a instituir. La derecha siempre va a contener e idealmente va a retroceder, de la que nos salvamos ayer. Ayer querían retroceder, no pudieron, gracias a la sabiduría del pueblo. Pero nosotros, los sectores progresistas, son los sectores que siempre hemos instituido y creado y movido el cerco de lo posible. Y para maximizar ese movimiento del cerco de lo posible es muy importante tener la cancha ideológica clara, porque de lo contrario le damos dulce a la derecha para que nos frenen y contengan la pelota. Rodrigo, última, muy cortita, que va en la misma dirección, pero que es más casuística.
más anecdótica. Ayer tú estuviste, entiendo, como eres militante del Partido Liberal, te juntaste con los liberales primero en la sede, y entiendo que después se fueron con el socialismo democrático, después como que fueron, Un carrete. claro, como iban dos chanchitos, después iban 5 más, y después se fueron todos juntos. Ya, ahí el olfateo, la sensación, porque todos saben que pasado mañana vamos a estar de nuevo hablando de Carlos Montt, en fin, no sé qué, porque, bueno, la realidad es la realidad, digamos, y la capacidad de la derecha es un medio de imponer la agenda, de marcar el encuadre, es súper grande. ¿Qué se escuchaba? ¿Qué se escuchaba? ¿Qué se hablaba? ¿Estaba la gente con el alma al cuerpo? ¿Era una victoria así chiquitita, pírrica? ¿Cómo sentiste tú ese entorno, ese mundo? No, una sensación de alivio y de esperanza. Y también hubo ahí un par de comentarios de llamado a la humildad, de comprender de que esto, la derecha se te rearma de nuevo y uno cree que José Antonio Kast está en el suelo, que hoy sí lo está, pero si nosotros no somos inteligentes para los dos desafíos que vienen, que son las municipales y las parlamentarias, se te puede meter de nuevo Kast, se te puede meter de nuevo un outsider como Rojo Edwards. Nunca hay que subestimar a la derecha en materia de campaña y de tocar la fibra de la emoción, porque la política son dos ideas distintas o tres o cuatro que la racionalidad debería determinar hacia dónde dirigir el timón del buque. Pero las elecciones se ganan con emoción y la derecha es muy pilla, es muy buena para tocar la fibra de la emoción, para mostrarte una cabeza adentro de un tarro de la basura en una franja electoral, para decir de que la seguridad, que efectivamente hay una crisis, pero para sacarle lustre a ese tipo de temas que hacen que la gente diga, ¿sabéis que estos gallos tienen una buena? Nosotros tenemos que saber jugar ese juego de la emocionalidad inversa. Bueno, la gente que no sigue muriendo por no tener dinero. Y ayer había un tufillo de esperanza y de humildad que a mí me dejó tranquilo también. Como cabro, esto, puta, se ganó, pero tengamos ojo cómo abordamos los dos desafíos venideros, porque estos gallos de la derecha se te rearman en un 2x3 y te empiezan a tocar la emocionalidad inversa y ahí puede que terminemos perdiendo. Así que esperanza y humildad es lo que yo más escuché ayer. Rodrigo Rettig, Muchas muchas gracias. gracias por estar con nosotros. Súper interesantes perspectivas, porque además abren una conversación, abren una discusión. Eso siempre me gusta cuando quedan puntos abiertos. Gracias, Gracias a Rodrigo. ustedes. Nos vemos en la próxima.